Hoy fuimos privados de nuestra libertad por dos hermanos que hacen experimentos muy turbios con animales. Deberemos encontrar pistas para poder escapar, ya que estas criaturas no nos dejarán tranquilo. En este video habrán cosas muy fuertes. Considera darle like y suscribirte para seguir creciendo, ya que es gratis. Sin más que decir, empecemos con el video. ¿Por qué esta carne es tan dura? ¿Qué le has dado de comer? Esos autostopistas de la semana pasada. Bueno, mira aquí, por fin despertó. Estaba empezando a pensar que estabas muerto. Bienvenido a Cotton Bottom. Soy ¿Qué pasa con la cara de este? ¿Qué he dicho sobre mostrar un poco de respeto cuando tenemos invitados? Estás actuando como un loco, Jackson. Fuiste traído aquí esta noche por una razón especial. El Señor quiere que enseñemos a todos nuestro regalo. Y no podemos decepcionar al Señor. Este pequeño cerdito era muy travieso, dejándote suelto y asustándote por ahí en la carretera. Pero no te preocupes, está consiguiendo una nueva casa. Bueno, tengo un cerdo que cazar. Así es, será mejor que se vayan. ¿Qué dijiste? No dije nada. Bueno, al parecer ya se fueron. Tengo que encontrar la manera de salir de aquí. Estaré investigando por acá a ver si encontramos una salida, o al menos una manera de escapar. Esta puerta está bloqueada. Esto huele a los bullyings de mi ex escuela. Tal vez acá dentro encontramos algo. Bueno, no encontramos una forma de salir, pero al menos encontramos a Ratatouille, lo llamaré Alex. Pude encontrar un botiquín médico, y más adelante pude también encontrar unas herramientas, pero creo que no nos servirá de nada. Tomé la mano del maniquí. Pero primero asomé la mano a ver qué podía pasar y... Luego de eso decidí equiparme el maniquí. Y también el botiquín. Para seguir avanzando y al final, si funcionó, poner la mano de maniquí en el hueco. Bueno, ya estaría todo listo, solamente faltaría escapar de aquí. Vamos a ver si hay algo con lo que podamos utilizar para más luego. Encontramos una moneda, tal vez si un futuro la necesitemos. Seguí buscando en estos pasillos y fui al baño y encontré, creo que una estatua de gato. Y también encontré un botiquín médico. Luego de eso decidí irme a ver qué más se encontraba, y encontré un pequeño cuarto con más cosas, encontré otra estatua y también encontré con pastel para regenerarme la vida, supongo, y luego un zapato XD. Aquí en la televisión te muestra dónde tienes que poner las estatuas. Luego de eso sigue avanzando y... puerta cerrada. De la nada salió un cerdito. Puerco araña, al mal ataca con su telaraña. Decidí escapar antes de que me atacase. Supongo que lo perdí, ya que tiene complejo de perro, porque podía oler dónde me encontraba. Luego me metí al armario para ver qué encontraba y por suerte encontré una estatua. Me puse a colocar las estatuas en sus respectivos lugares, como indica en la televisión, obviamente teniendo cuidado con el cerdito, ya que nos podría atacar y sacarnos vida. Por suerte lo perdí de vista y pude colocar la última estatua, para ver qué podemos desbloquear. Escuché como se abría algo, pero no sabía con exactitud qué era, así que fui a revisar y con precaución de que el cerdito no esté. Y al final sí me vio, así que decidí dar la vuelta para evitarlo, y ver que se desbloqueó. Encontré la llave detrás del cuadro, y me escabullí y pude escapar del cerdo, y abrí la puerta. Y ahí estaba XD, así que escapé nuevamente y me metí al armario para evitarlo.
Una vez se fue salí y pude abrir la puerta. Bajé por las escaleras y tiré la llave para no tener el inventario lleno. Encontré un cuchillo, nos servirá bastante. Encontré más monedas y después me puse a abrir paquetes hasta que me acordé de algo, se me olvidó que arriba había más balas, y tuve que ir por ellas. Una vez encontradas, me puse a buscar más cosas pero no encontré nada interesante la verdad, y fui a la cocina a ver qué había. Pero solo encontré un chiquero, más grande que la habitación del Santi. Luego vi que a este reloj me faltaba una de sus manos. Tocaría ir a buscar, encontré más municiones arriba de este sartén, y más desorden XD, abrí esta nevera y había una nota. Que decía la manecilla de las horas se atasca en 10. Me puse a buscar más cosas. Hasta que salió esa cosa parecía una vaca mutada. La puerta se abrió lentamente. Me quedé en shock, e intenté salir pero esta puerta estaba cerrada, y fui por donde se fue. Entré y no vi a nadie, aunque encontré más municiones, y algunas cositas más como botiquines, más municiones también una nota que decía lo siguiente. Jackson, dejé la llave de la puerta de la lavandería en el garaje. Recuerda usar la pistola para entrar. Postdata, deja de dejar tus sucias zapatillas por la casa. Tenemos 2 lavadoras. Bueno, este dato es bastante necesario, menos lo último, nada que ver. Tomaré esto, y veré dónde queda el sitio, no les voy a mentir, hasta me perdí buscando XD, pero al fin lo encontré. Estaba detrás de mí, esto parece un tiro al blanco, tal vez si hago esto. Uy, al parecer sí funcionó, ahora toca buscar la llave pero, ¿qué es esta figura tan extraña? Parece un... Otra vez esta cosa, tenemos que eliminarlo, vamos a acabar con esta cosa. ¿Qué será que le dan de comer esta cosa que, aún no cae? Creo que ya se está cansando. Ya casi lo eliminamos. Estoy cabalgando un puerco XD, hay que hacer que mismo caiga, con esto. Y bueno, luego de hacer que se golpee el mismo, bastante tiempo al parecer se ha cansado XD. Pobrecito cerdito araña, pero bueno, dejando esto de lado, encontré bastante cositas, encontré municiones, y también la llave, y un botiquín. Vamos arriba a ver si podemos escapar. Esta casa está bastante espeluznante, literalmente ya hay bastante desorden, está todo oscuro. Y para rematar no hay señales de vida, aparte de las cosas que andan por ahí. Pero bueno, vamos a abrir esta puerta a ver qué onda con esto. Al parecer este chico también fue secuestrado por los hermanos y que escapó ya que lo quieren eliminarlo, nos dice que esta es la salida pero necesitamos la llave para huir. Y bueno, quien diría que el perro fue un gran éxito. Realmente deberías confiar en mis ideas más a menudo. Tú no fuiste el que tuvo que atraparlo. ¿Encontraste a ese otro tipo? El loco de la gorra de béisbol. Se escapó, noté que el garaje estaba abierto, así que llegaron tan lejos, pero no te preocupes. Él aparecerá eventualmente. Madre mía, esta es la escena más fuerte que he visto en toda mi vida. Entré al cuarto para confrontarlos y no había nada, solo algunas cosas. Este libro desbloquea algo. Por la mañana, el león miró hacia el este, donde el sol brillaba brillante por la tarde. El león caminó hacia el norte a lo largo de la orilla del río, con la esperanza de obtener una comida antes de que se pusiera de noche. Por la tarde, el león se dirigió al sur en busca de un lugar para descansar bajo la suave luz de la luna. Bastante poético la verdad, tomamos más municiones, y aquí el león, según lo que leí debo desbloquear esto.
Luego me puse a buscar en los cuartos pero solo encontré una puerta cerrada, al parecer necesitamos una llave, seguí avanzando y abrí esta puerta y encontré una vaca dormida y comencé a atacarle. Hasta que al fin eliminé la vaca, pero por hacer tanto ruido terminó llamando a sus novias y decidí eliminarlos también. Luego fui a la habitación donde eliminé la primera vaca mutada y encontré algunas cosas necesarias, y encontré la mano de reloj que necesitaba. Luego me fui a la cocina y había más vacas, y ya saben qué pasó. Me fui a leer la nota que estaba en la nevera, tomé la mano de reloj y moví las manecillas para ponerlo de la forma correcta y ver qué pasaba. Creo que ya está listo. Y sí. Efectivamente funcionó. Dentro del reloj había una llave, fui a la sala y abrí la puerta. Seguí avanzando y encontré una habitación parecida de algún nene, y encontré el nene en el suelo XD. Habían peluches tirados en el suelo, y detrás de la puerta habían más. Me puse a buscar qué podía encontrar y habían bastantes cositas, serán bastantes necesarias para más adelante, y encontré algunas cosas y dentro de estas cajas habían lo que ella siente por ti. En fin, seguí avanzando y este lugar parecía un laberinto literalmente y bastante peligroso, pero bueno, encontré esta nota. Lo vi. Guardan la llave del jardín en el sótano. Y voy a encontrarla. Dijeron que algo así era custodiado por el jinete, quien sea ese de todos modos. Si no regreso, probablemente sea uno de esos animales vacilantes por ahí. Así que salvémonos. Según el contexto de esta nota, los hermanos hacen experimento de humanos con animales, es algo muy bizarro la verdad. Otra vaca, no sé pero a mí me late que el que hizo la nota es esta vaca. Eso sí, esta tiene más vida que las otras ya que le he estado disparando y no cae, hasta hizo que se me acabaran las municiones, y le pegué con esto, pero no era suficiente. Igualmente, fui eliminado. Esta vez fui a por más municiones y botiquines. Ahora sí estamos más equipados, vamos a eliminar esta cosa. Vámonos de fiesta factory, pero lleva mucho botiquín. Tuve que regresarme donde estaba para tocar el reloj, debemos darnos rápido antes que se cierre la puerta secreta. Eso sí, ojalá encontrar más municiones ya que esas cosas son bastantes y no me quedan más monedas. No sé por dónde ir. Oigan, esta estatua que se parece a mi maestro. Ala, encontré una habitación. Oh, gracias a Dios, y esta cosa funciona. Chico, y los hermanos me atraparon en el sótano, hombre. Me las arreglé para escapar, pero amigo, hay alguien, no, Jaula y tío, creo que tiene la llave, tienes que ayudarme amigo, y rápido. No sé cuánto más pueda, y cariño. Podemos hablar de esto. Ash, pobre chico, espero poder ayudarlo, creo igualmente las municiones no me darán ya que tengo muy pocas, y no me alcanzarán supongo. Igualmente intentaré bajar para ayudarlo, espero salga todo bien. Bueno, vamos a darle, esto está muy oscuro, no se ve casi nada. Iré por la derecha a ver si encontramos algo por aquí, esto parece un laberinto, escucho algo. Encontramos a la cámara con la que el chico se grabó y dejó el mensaje. Amigo, y tenemos que dejar de vernos así. Y hay algo caminando por aquí abajo, hombre. Y ya acabo de conseguir engañarlo. Y chico, y lo vi.
Y tienen la llave del jardín aquí abajo. No vi dónde lo ocultaron, y no creo poder encontrarlo especialmente con una sola mano. Pero puedes, hombre. Hombre, prométeme que incluso si no me salgo de aquí, los dos pagarán por lo que han hecho, amigo. ¿Prometes? Bien. Ahora vamos a buscar esa llave. Este caballo acaba de eliminar al chico de la gorra de béisbol, me apaniqué tanto que ni sabía por dónde era la salida, por dónde era que había que ir ni nada. Decidí regresar y ahí estaba otra vez, decidí ir por un lugar donde no esté esta cosa y me dirigí hacia abajo, para ver qué podía encontrar y vi una vaca en la ducha, encontré más cosas y hasta una nota que decía esto. Recoge uno del refrigerador y despiértalo cuando esté listo. Eso sí que había un problema, vi la nevera y al parecer tenía unas cadenas, y no podría abrirlo, así que creo que necesito encontrar unas pinzas. Encontré el cuarto donde estaban y también el caballo. Luego de estar esquivando bastante pude tomar las pinzas. También necesito esto pero no me deja tomarlo, creo que necesitaré algo más. Y fui hacia la nevera a ver qué había. Tenía que darme bastante prisa ya que el jinete también andaba persiguiendo, y dentro de la nevera había un corazón, creo que es para la vaca que vimos en la bañera previamente, así que me dirigí nuevamente para allá, pero no les voy a engañar, literalmente estuve dándole vuelta un montón de veces porque hasta me perdí XD. Hasta que al fin encontré la vaca en la bañera, le puse el corazón y... se cayó de cara XD. Tuve que... ya saben. Luego me fui a la bañera, y encontré esto, creo que sirve para lo de que no me dejaba entrar, pero bueno, vamos nuevamente para allá. Pero como siempre estamos tan solitos jugando esto, apareció el jinete. Y al fin encontré el cuarto, pude tener la batería y fuimos al cuarto a poner la batería y esta máquina se activó. Y sorpresa, apareció el jinete, al fin agarré la llave y fui para arriba, ya que veo una puerta que se parecía bastante a la llave, me fue súper rápido ya que el jinete es bastante pesado sinceramente. El jinete me sacó vida pero vi que había un botiquín por aquí. Abrí esta puerta y encontré bastantes cosas, municiones y esta nota que decía esto. Y muéstrale a Orsi de qué estás hecho. Y estoy seguro que lo logrará, vale la pena. Y al fin podemos obtener esta hermosura. Al fin podemos detonar el jinete. Bajé al sótano, y me puse a buscarlo pero no lo encontraba, a parecer me tenía miedo. Porque no lo veía por ningún lado, literalmente XD, hasta que me persiguió. Luego de una huida, se cansó de correr y aproveché el bug XD. Le seguí pegando pero esta cosa tiene más vida que no sé qué, duramos un buen rato y esta cosa no se cansaba hasta se me agotaron las municiones, así que yo estuve que usar mi arma, ya que no les voy a mentir, tardamos un buen rato intentando de acabar con esta cosa XD, o sea miren esto. Hasta que por fin pudimos papear esta cosa, esto es por estar tan pesado bro. ¿Me sirve? Supongo. Bueno gente, tomamos la llave y tenemos un problema XD. Olvidé que tiré la llave de la salida. Así que me puse a buscar como un loco y recordé que la puse en este mismo lugar, que suerte XD, recuerden no tirar las cosas a lo menso. Me la equipé y pues me fui. Por cierto, antes de que te vayas, mira cómo es el final de este juego. Antes de irme quería eliminar el cerdito del primer capítulo, pero la verdad no creo tener bastantes municiones, tengo solamente 4 y pues lo vamos a chancear. Al fin, podremos escapar de aquí, miren esto. Muchas gracias si viste el video hasta acá, recuerda darle like o dislike y suscribirte y nos veremos en un próximo video, chao, se cuidan.